Esteban, mejor quédate en la cocina durante el brindis. Esas palabras me las dijo mi nuera Melissa ayer por la tarde, mientras yo terminaba de acomodar las sillas en el patio de atrás para la celebración del ascenso de Ricardo en el banco. Wells Fargo. 30 invitados iban a venir a festejar que mi hijo acababa de ser promovido a gerente de sucursal, el puesto más alto que un mexicano había alcanzado en esa institución en los 32 años que llevaba operando en el 1900 oeste de Phoenix. ¿Cómo que me quedé en la cocina?, le pregunté, sin entender bien qué me estaba pidiendo. Es que... Bueno, tú sabes, van a venir los ejecutivos del banco, gente importante del corporativo, y pues... Se quedó callada, mordiéndose el labio, de esa manera que hacía cuando estaba nerviosa. Mejor te explico después, ¿ok? Ahorita tengo que terminar de preparar todo. Me quedé parado ahí, con una silla de plástico blanca en las manos, viendo cómo Melissa seguía decorando las mesas con esos manteles rojos que habíamos comprado juntos en el 99 Cents Store de la Avenida Central. Desde la ventana de la cocina, se escuchaba la música de Vicente Fernández que había puesto para ambientar, esa misma que siempre ponía cuando hacíamos carnes asadas los domingos desde que Ricardo se casó con ella hace 6 años. ¿Y por qué mejor en la cocina?, insistí, pero Melissa ya había entrado a la casa cargando una charola de vasos de plástico transparente. Durante los siguientes 20 minutos, mientras yo seguía acomodando sillas y colgando las luces que habíamos comprado en Home Depot, no podía quitarme de la cabeza sus palabras. Quédate en la cocina durante el brindis. Como si yo fuera el jardinero contratado para el evento, no el papá del festejado. Como si mi presencia fuera algo que se tenía que esconder cuando llegara. La gente importante. Ricardo llegó de trabajar a las 5:30, todavía con su traje gris de ejecutivo bancario y su portafolio de cuero negro. Lo vi abrazarse con Melissa en la entrada y hablar en voz baja durante varios minutos, volteando hacia donde yo estaba terminando de conectar las luces navideñas que usábamos para todas las celebraciones desde el 2018. ¿Todo listo, papá?, me gritó desde la puerta, con esa sonrisa que ponía cuando estaba contento pero también nervioso. Sí, mijo, ya casi termino aquí, le respondí. Pero cuando caminé hacia él para felicitarlo otra vez por su ascenso, Melissa lo jaló hacia adentro y cerraron la puerta con seguro. Los primeros invitados empezaron a llegar a las 7 en punto. Desde la ventana de la cocina los veía bajarse de sus carros. BMWs y Mercedes nuevos. Algunos Lexus que brillaban bajo las luces del atardecer de Phoenix. Hombres güeros de traje y corbata, con esposas rubias vestidas como si fueran a una gala benéfica, no a una carne asada en el patio de una casa de clase trabajadora en el lado oeste de la ciudad. Esteban, me llamó Melissa tocando la puerta de la cocina. ¿Puedes ayudarme a servir las bebidas desde acá adentro? Es que va a estar muy lleno afuera. Me quedé callado por un momento, viendo por la ventana cómo Ricardo saludaba a sus jefes con apretones de mano y sonrisas que parecían ensayadas. Mi hijo llevaba una camisa blanca nueva que nunca le había visto, pantalones de vestir negros en lugar de sus caquis de siempre, y zapatos que se veían caros bajo las luces que yo mismo había colgado esa tarde. Desde la cocina, le pregunté a Melissa, aunque ya sabía la respuesta. Sí, es más fácil así. Luego sales cuando se vayan los del banco, ¿ok? Cuando se vayan los del banco. Como si yo fuera algo temporal, algo que se podía guardar hasta que la función importante terminara. Algo que se podía esconder. Desde la ventana de la cocina vi todo el brindis. Vi cómo el vicepresidente regional, un hombre alto de pelo cano que se llamaba Mr. Patterson, levantó su copa de vino y habló durante 5 minutos sobre el excepcional desempeño financiero de mi hijo. Vi cómo todos aplaudieron cuando Ricardo dio las gracias a su familia por el apoyo, volteando hacia Melissa pero nunca hacia la ventana donde yo estaba parado. Vi cómo tomaron fotos con el teléfono, cómo se rieron de chistes que no pude escuchar, cómo celebraron el éxito de mi hijo en mi propio patio, con comida que yo había ayudado a preparar en una casa donde yo... Pero eso se los voy a platicar después. Ahorita solo quiero que entiendan por qué me quedé despierto toda esa noche,
dándole vueltas a una pregunta que me carcomía las entrañas. ¿En qué momento me convertí en algo que se tenía que esconder? La mañana siguiente me desperté, a las 5:15, como había hecho durante los últimos 42 años desde que empecé a trabajar en el taller mecánico El Compadre, en la calle McDowell. Pero esta vez no era el despertador lo que me había sacado del sueño, sino ese sentimiento raro que te queda en el estómago cuando algo no cuadra, como cuando un motor hace ruido extraño, pero todavía no sabes de dónde viene la falla. Mentui. Serví mi café negro de siempre en la taza azul despostillada, que Patricia me había regalado en nuestro primer aniversario, hace ya 38 años. Mientras lo tomaba en la mesa de la cocina, no podía dejar de ver por la ventana los restos de la fiesta de anoche. Vasos de plástico regados por el patio, servilletas volando con el viento del desierto, las luces navideñas todavía colgadas, pero ya apagadas bajo el sol de Arizona que empezaba a calentar. Ricardo salió de su recámara a las 6:30, ya vestido con otro traje que no le conocía. Este azul marino con una corbata roja que se veía cara. Me extrañó verlo tan arreglado un sábado por la mañana, porque los fines de semana siempre andaba en pants y playera, tomando café conmigo mientras veíamos las noticias en Univisión. «Buenos días, papá», me dijo, pero sin sentarse en su silla de siempre al lado mío. Se quedó parado junto al refrigerador, sirviendo su café en un vaso desechable en lugar de usar una taza normal. «Tan temprano y ya vestido, mijo. ¿A dónde vas?» «Tengo una junta en el banco. Cosas del ascenso, ya sabes». Lo que me pareció raro es que nunca había tenido juntas en sábado en todos los años que llevaba trabajando en Wells Fargo. Y más raro todavía fue que no me invitó a sentarme con él a platicar, como hacíamos siempre los sábados por la mañana desde que Patricia se murió hace 4 años. «¿Y Melissa?», le pregunté, aunque podía escuchar la regadera prendida en su baño. «Ella va conmigo. También tiene que conocer a algunas esposas de los ejecutivos. Parte de mi nuevo puesto», dice el licenciado Patterson. El licenciado Patterson. Así le decía ahora al güero que había dado el brindis anoche, el que me había visto por la ventana de la cocina pero había hecho como si yo no existiera. Al mismo que ayer era Mr. Patterson, cuando me lo había presentado 2 meses atrás en la sucursal. Mientras Ricardo tomaba su café parado, como si tuviera prisa por irse, yo me quedé pensando en lo diferente que se veía. No solo por el traje nuevo o porque no se había sentado conmigo. Era algo en la manera de hablar, de moverse, como si de repente estuviera actuando para una audiencia invisible. «Oye, mijo», le dije. «Anoche durante el brindis no me presentaste con tus jefes. ¿Todo bien?» Ricardo se quedó callado por unos segundos, moviendo el café en su vaso como si fuera la cosa más interesante del mundo. «Es que estaba muy nervioso, papá. Ya sabes cómo es eso de los ascensos. Mucha presión. Pero yo conocía a mi hijo desde que nació el 23 de marzo de 1987. Conocía la diferencia entre los nervios y algo más. Esto era algo más». Melissa salió del cuarto a las 7, vestida con un vestido negro que nunca le había visto, tacones altos y una bolsa de mano que se veía cara. Se veía elegante, pero también diferente. Como actriz preparándose para una obra de teatro. «Buenos días, Esteban», me dijo, pero tampoco se sentó a desayunar conmigo como hacía siempre. Se quedó parada junto a Ricardo, los dos tomando café en vasos desechables, como si la mesa de la cocina donde habíamos desayunado juntos durante 6 años ahora fuera territorio prohibido. «Buenos días, mija. Se ven muy elegantes los dos». «Gracias. Es importante causar buena primera impresión con la gente del corporativo». Gente del corporativo. Esas mismas palabras había usado anoche, como si esa gente fuera de otro planeta, de una clase social tan diferente a la nuestra que requería protocolos especiales, disfraces especiales, y aparentemente también esconder al papá en la cocina. Los vi salir a las 7:15, subirse al Honda Civic 2019 de Ricardo, el carro que yo lo había ayudado a comprar cuando recién se casó, revisando el motor en el lote del dealer porque no me gustaba cómo sonaba. Antes de arrancar, los vi hablando adentro del carro durante varios minutos,
volteando hacia la casa como si estuvieran discutiendo algo importante. Cuando se fueron, me quedé solo en la cocina, viendo los platos sucios de anoche apilados en el fregadero. Platos que habían usado la gente importante para comer la carne asada que yo había ayudado a preparar, en vasos que yo había comprado, en una fiesta para celebrar el éxito de mi hijo, donde yo había estado pero como si no estuviera. Me puse a lavar los trastes, y mientras tallaba los platos con el jabón Palmolive de siempre, no podía quitarme de la cabeza una sensación que me crecía en el pecho como mancha de aceite en el cemento. Algo había cambiado en mi propia casa, algo que no tenía que ver solo con el ascenso de Ricardo. Era como si de la noche a la mañana yo me hubiera convertido en un problema que había que resolver, en lugar de ser el papá que había que celebrar. Pero todavía no entendía qué problema era ese, ni por qué necesitaba resolverse. Mientras terminaba de lavar los platos de la fiesta donde no me habían dejado participar, mi mente se fue a aquella tarde del 15 de julio del 2000, cuando Ricardo se graduó de contador en la Universidad de Arizona. Yo había llegado al auditorio 2 horas antes para conseguir un buen lugar, con mi único traje azul marino que había comprado para mi boda con Patricia en 1981. Ese día lloré como no había llorado desde que nació mi hijo, viendo cómo recibía su título universitario, el primero en toda la familia Herrera en 3 generaciones. «Papá, esto es por ti», me había dicho después de la ceremonia, abrazándome con su toga negra todavía puesta. «Por todos esos sábados que trabajaste doble turno en el taller para pagarme la escuela». Y era cierto. Desde que Ricardo tenía 6 años, yo había trabajado los sábados extra en el taller del compadre Aurelio, reparando carros hasta las 9 de la noche para juntar los $800 mensuales de su colegiatura en la universidad. Patricia y yo comíamos frijoles con tortillas durante la semana, para que él pudiera comer lunch decente en la cafetería de la escuela. Vendimos nuestro único carro bueno, un Chevy Malibu 1985 que estaba pagado, para comprarle su primera computadora, cuando entró a estudiar finanzas. Los domingos por la mañana, después de misa en la iglesia San Alfonso, Ricardo se venía conmigo al taller para ayudarme con trabajitos fáciles, mientras yo terminaba los carros atrasados. Le pagaba $5 la hora como si fuera mi empleado oficial, y él se compraba sus sodas y dulces con ese dinero que se ganaba honradamente, como yo le decía. «Un día vas a ser mi jefe, mijo», le decía en broma mientras él me alcanzaba las herramientas. «Vas a tener oficina con aire acondicionado y yo voy a seguir aquí con las manos grasosas». «Nunca, papá. Siempre vamos a ser equipo», me respondía, limpiándose el sudor con la misma franela que yo usaba. Cuando Patricia se enfermó de cáncer en el 2018, Ricardo venía todos los días después del trabajo a acompañarla a las quimioterapias. En el Banner Health. Se sentaba conmigo en esas sillas incómodas de la sala de espera, los dos viendo cómo mi esposa se iba poniendo más flaca y más amarilla después de cada sesión. Nunca se quejó de gastar sus tardes en el hospital. Nunca puso cara de fastidio cuando Patricia le pedía que le trajera agua o le acomodara las almohadas. «Es lo menos que puedo hacer por la mujer que me crió», me decía cuando yo le agradecía por cuidarla tanto. Después del funeral, cuando yo no sabía ni cómo prender la lavadora, ni dónde Patricia guardaba las sábanas limpias, Ricardo y Melissa venían 3 veces por semana a ayudarme con la casa. Melissa me enseñó a cocinar cosas básicas en el microondas. Ricardo me ayudó a organizar todos los papeles del seguro de Patricia. Los dos se quedaban a cenar conmigo los viernes para que no me sintiera tan solo en esta casa, que de repente se había vuelto demasiado grande para un hombre solo. «Eres parte de nuestra familia, papá», me había dicho Melissa el día que decidieron mudarse conmigo, en lugar de buscar departamento propio. «Esta es tu casa, pero también es nuestra casa. Vamos a cuidarnos entre todos». Durante los últimos 4 años, habíamos desarrollado rutinas que parecían inquebrantables. Los sábados por la mañana desayunábamos juntos mientras veíamos el programa Despierta América en Univisión. Los domingos después de misa, íbamos al mercado de pulgas en la Avenida Grand para buscar herramientas usadas y plantas para
El jardín. Las noches entre semanas cenábamos los tres juntos viendo las noticias, platicando de nuestros trabajos, de los planes para el fin de semana, de la vida. Ricardo me pedía consejos sobre problemas en el banco, me contaba de sus clientes, difíciles, de sus jefes exigentes. Melissa me platicaba de su trabajo en la escuela primaria donde daba clases de segundo grado. Me enseñaba las tarjetas que le hacían sus estudiantes. Los dos me hacían sentir útil, necesario, como si mi experiencia de vida valiera algo para ellos. Yo ayudaba con los gastos de la casa, pagaba la luz, el gas, las reparaciones que se necesitaran. Cuando se descompuso el calentador de agua el año pasado, yo contraté al plomero y pagué los $700 de la reparación sin que ellos me pidieran nada. Cuando Melissa quiso cambiar los pisos de la sala, yo aporté la mitad del dinero para las losetas nuevas. Somos una familia, me había dicho Ricardo el día que terminamos de instalar el piso nuevo. Todo lo que hagamos es para beneficio de todos. Pero anoche, en mi propia casa, durante la celebración del ascenso de mi hijo, yo había sido tratado como empleado doméstico, como alguien que estorba cuando llega la visita importante, como alguien que se tiene que esconder para que otros puedan brillar. Mientras secaba el último plato de la fiesta donde no me habían dejado brindar por el éxito de mi hijo, una pregunta me golpeó el estómago como puñetazo. ¿En qué momento dejé de ser el papá que había sacrificado todo por él, para convertirme en la vergüenza que había que esconder? Y más doloroso todavía, ¿cómo no me había dado cuenta de que ese momento ya había llegado? Los siguientes días fueron como caminar sobre cristales rotos descalzo. Cada conversación, cada gesto, cada silencio parecía confirmar que algo fundamental había cambiado en mi propia casa, pero nadie me lo quería decir directamente. El lunes por la mañana, cuando Ricardo se fue al banco, encontré en la mesa de la cocina un folleto de condominios para personas mayores en Scottsdale. Sunset Gardens, vida independiente para la tercera edad. Decía en letras doradas sobre la foto de unos viejitos sonrientes jugando cartas junto a una alberca. ¿Y esto? Le pregunté a Melissa cuando regresó de la escuela. Ah, eso, se lo dieron a Ricardo en el banco. Dicen que tienen muy buenos servicios, actividades para mantenerse activo, ya sabes. ¿Por qué me estarían dando información de casas para viejitos? Melissa se quedó callada un momento, acomodando sus papeles de maestra sobre la mesa donde yo había encontrado el folleto. No sé, Esteban. A lo mejor solo era información general. Pero yo sabía cuando me estaban mintiendo. En 42 años reparando carros, aprendes a detectar cuando un cliente te está ocultando algo sobre el problema de su vehículo. Melissa tenía la misma cara de culpa que ponían cuando sabían exactamente qué habían hecho para descomponer el motor, pero no te lo querían decir. El martes, mientras revisaba el correo que había llegado, me di cuenta de que todas las cuentas, de servicios, luz, gas, agua, cable, ahora venían a nombre de Ricardo. Cuentas que yo había pagado religiosamente durante 22 años, desde que compré esta casa en 1999, con el dinero que heredé cuando se murió mi papá. Mijo. Dije a Ricardo esa noche durante la cena, ¿por qué cambiaron las cuentas a tu nombre? Ah, eso. Es por mi ascenso en el banco, papá. Necesito establecer más historial crediticio a mi nombre. El licenciado Patterson dice que los ejecutivos necesitan tener todas sus finanzas bien organizadas. El licenciado Patterson, otra vez. Ese hombre se estaba convirtiendo en el fantasma invisible que dirigía las decisiones en mi propia casa. Pero yo siempre he pagado esas cuentas puntual. Mi crédito está limpio. Sí, papá, pero es diferente. Ahora que soy gerente, tengo que demostrar responsabilidad financiera independiente. Responsabilidad financiera independiente. Palabras que mi hijo nunca había usado antes de conocer al licenciado Patterson. El miércoles me tocó vivir algo que me dolió más que un martillazo en los dedos. Llegué del taller a las 6 de la tarde, como siempre, y encontré a Ricardo y Melissa sentados en la mesa de la cocina con papeles extendidos, calculadora y esas caras serias que pones cuando
Estás tomando decisiones importantes. ¿Qué están haciendo? Les pregunté acercándome para ver. Nada importante, papá, me dijo Ricardo, juntando los papeles rápidamente. Solo revisando unas cosas del banco. Pero alcancé a ver que no eran papeles del banco. Eran estimados, de remodelación de casas, cotizaciones para cambiar pisos, presupuestos para ampliar la cocina, planos de mi propia casa con modificaciones marcadas con lápiz rojo. ¿Van a remodelar la casa?, pregunté, sintiendo cómo se me hacía un nudo en el estómago. Son solo ideas, papá. Nada definitivo. ¿Ideas para qué? Ricardo y Melissa se miraron con esa mirada que se dan las parejas cuando han hablado de algo muchas veces, sin que tú estés presente. Para hacer la casa más funcional, dijo Melissa finalmente. Funcional. Como si mi casa de 22 años, la casa donde crié a mi hijo, la casa donde cuidé a mi esposa hasta que se murió, de repente no fuera lo suficientemente buena para sus nuevos estándares de ejecutivo bancario. El jueves por la noche, mientras veíamos las noticias en Univisión como hacíamos siempre, sonó el teléfono de Ricardo. Cuando contestó, su voz cambió completamente. Buenas noches, licenciado Patterson. Sí, claro, perfecto. No hay problema. Sí, entiendo perfectamente. Muchas gracias por la oportunidad. Después de colgar, se quedó callado durante varios minutos, con una sonrisa que parecía más nerviosa que feliz. ¿Todo bien en el trabajo, mijo? Sí, papá. Es solo que el licenciado Patterson me invitó a una cena el sábado en Scottsdale. Una cena con todos los gerentes y sus familias. Algo así como un evento de integración. Qué bueno, mijo. ¿A qué hora los paso a buscar? Silencio. Un silencio tan largo que pude escuchar el aire acondicionado prendiéndose en el cuarto de Mino Esenpush al lado. Es que, bueno, es solo para empleados y sus esposas, papá. Ah, otra vez. Otra vez yo no estaba incluido en la celebración del éxito de mi hijo. Otra vez, la familia significaba Ricardo y Melissa, pero no el hombre que había trabajado 60 horas por semana durante 20 años para darle la educación que lo había llevado a ese puesto. Pero después te platicamos cómo estuvo, ¿verdad? ¿Melissa?, agregó Ricardo, como si eso fuera suficiente consolación. Melissa asintió sin mirarme a los ojos. Esa noche me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, dándole vueltas a una pregunta que me quemaba por dentro como ácido en el estómago. ¿Cuándo había empezado mi hijo a avergonzarse de mí? Y peor todavía, ¿por qué yo apenas me estaba dando cuenta? El sábado por la noche, mientras Ricardo y Melissa se arreglaban para su cena con la gente importante en Scottsdale, yo me quedé en la sala viendo televisión y tratando de convencerme de que todo esto era normal, que era lógico que un hijo ascendido en el banco tuviera compromisos sociales donde su papá mecánico no encajara. Se fueron a las 7. Los dos vestidos como si fueran a una boda de millonarios. Ricardo con un traje negro que nunca había visto. Melissa con un vestido, azul marino y joyas que brillaban bajo las luces del recibidor. Antes de salir, Ricardo se acercó a darme un abrazo rápido. No nos esperes despierto, papá. Estas cenas se alargan mucho. Está bien, mijo. Que se diviertan. Pero no pude dormir. A las 10 de la noche seguía en la sala, cambiando canales, sin realmente ver nada, cuando se me ocurrió ir a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por el cuarto de Ricardo y Melissa, noté que la puerta estaba entreabierta y había papeles regados sobre la cama. No tenía intención de fisgoear, pero una de las hojas se había caído al suelo junto a la puerta. Cuando me agaché, a levantarla para regresarla a su cama, las palabras que leí me golpearon como martillazo directo en el pecho. Propuesta de mejora habitacional. Confidencial. Era un documento del banco, con el logo de Wells Fargo en la parte superior, dirigido a Ricardo Herrera, gerente de sucursal. Leyendo más abajo, sentí como si el piso se estuviera abriendo bajo mis pies. Como parte del programa de desarrollo ejecutivo, recomendamos encarecidamente que los gerentes de nuevo ascenso establezcan residencia en zonas que reflejen su nuevo estatus profesional.
La imagen corporativa requiere que nuestros ejecutivos vivan en áreas que proyecten estabilidad económica y éxito profesional. Seguí leyendo, aunque cada palabra me dolía más que la anterior. Se sugiere la reubicación a colonias como Paradise Valley, Scottsdale Norte o Ahwatukee. Evitar áreas del oeste de Phoenix que puedan estar asociadas con demografías de menor poder adquisitivo. Áreas del oeste de Phoenix. Mi barrio, mi casa. El lugar donde había vivido honradamente durante 22 años, donde había criado a mi hijo, donde había cuidado a mi esposa hasta que se murió. Pero el párrafo que me partió el alma completamente fue el último. En casos donde existan dependientes familiares de edad avanzada, que puedan complicar la imagen profesional, recomendamos explorar opciones de vivienda asistida o independiente que permitan al ejecutivo mantener sus obligaciones filiales sin comprometer su proyección corporativa. Dependientes familiares de edad avanzada que puedan complicar la imagen profesional. Yo estaban hablando de mí. En ese momento entendí todo. Los folletos de casas para viejitos, las cuentas cambiadas a nombre de Ricardo, los planos de remodelación, las cenas donde yo no estaba invitado. La vergüenza en los ojos de Melissa cuando me pidió que me quedara en la cocina durante el brindis. Mi hijo no se estaba avergonzando de mí por casualidad. Lo estaban entrenando para que se avergonzara de mí. Le estaban enseñando que su papá mecánico, su casa del oeste de Phoenix, su familia de clase trabajadora, eran obstáculos para su éxito profesional. Me senté en su cama, con el papel temblando en mis manos, sintiendo cómo se me revolvía el estómago, como si hubiera tragado veneno. Las piernas se me aflojaron igual que cuando me dijeron que Patricia tenía cáncer, pero este dolor era diferente. Este dolor venía de adentro, de un lugar que no sabía que podía lastimarse tanto. Por 42 años había trabajado con las manos grasosas para que mi hijo pudiera trabajar con las manos limpias. Había ahorrado cada peso para que él pudiera gastar sin preocupaciones. Había vivido modestamente para que él pudiera vivir mejor. Y ahora resulta que todo eso, mi trabajo, mi casa, mi vida entera, era lo que estaba impidiendo que él llegara al siguiente nivel. Cuando escuché su carro llegando a las 11:30 de la noche, regresé el papel a su cama exactamente donde lo había encontrado. Pero ya no era el mismo hombre que había sido 3 horas antes. Algo se había roto dentro de mí que ya no se iba a poder reparar. Los escuché entrar riéndose, hablando en voz baja sobre lo increíble que había estado la cena, sobre lo elegante que era la casa del licenciado Patterson, sobre los sofisticados que eran todos los otros gerentes. «¿Papá? ¿Estás despierto?», me gritó Ricardo desde la sala. «Sí, mijo, ya me voy a dormir». «Ok, mañana te platicamos cómo estuvo todo». Pero yo ya sabía cómo había estado todo, y más importante, ya sabía cómo iba a estar todo de ahora en adelante. Esa noche me quedé despierto hasta que salió el sol, no dándole vueltas a preguntas, sino tomando una decisión que jamás pensé que tendría que tomar. Una decisión sobre qué hacer cuando descubres que eres el obstáculo en la vida de la persona que más amas en el mundo. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo siguió igual. Me levantaba a las 5:15, me iba al taller, regresaba a las 6, cenábamos los tres viendo las noticias. Pero por dentro, era como si estuviera viendo una obra de teatro, donde yo conocía el final, y los otros actores no. Ricardo y Melissa seguían actuando como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera leído ese documento que explicaba exactamente por qué de repente me habían convertido en un problema a resolver. Hablaban de sus planes para el fin de semana, de las juntas en el banco, de los nuevos protocolos que tenía que seguir como gerente. El licenciado Patterson dice que vamos a tener que asistir a más eventos sociales, le comentó Ricardo a Melissa durante la cena del martes. Cenas benéficas, torneos de golf, cosas así. Está bien, respondió Melissa. Es parte del puesto, ¿verdad? Exacto. Tenemos que mezclarnos con el tipo de gente correcto. El tipo de gente correcto. Palabras que jamás había escuchado de la boca de mi hijo en 34 años de vida.
Pero yo ya no les respondía como antes. Ya no hacía preguntas sobre sus eventos elegantes, ni me ofrecía a ayudarlos con nada. Solo escuchaba, observaba, y en silencio, empecé a recordar cosas que había olvidado durante años. El miércoles por la noche, después de que se fueron a dormir, saqué de mi cómoda una caja de zapatos que no había abierto desde el funeral de Patricia. Adentro tenían todos los papeles importantes de mi vida, mi acta de nacimiento, mi certificado de ciudadanía americana, las escrituras de la casa, los títulos de mis 2 carros, las pólizas de seguro de vida, y ahí, entre los documentos que Patricia había organizado tan cuidadosamente antes de morir, estaba lo que necesitaba verificar. Las escrituras de esta casa de la calle 83rd Avenue, comprada el 15 de marzo de 1999 por la cantidad de $89,000, a nombre de Esteban Herrera, mi casa, mi propiedad, mi patrimonio de 22 años de pagos puntuales. La casa donde Ricardo y Melissa habían vivido gratis durante los últimos 4 años, sin pagar renta, sin pagar hipoteca, contribuyendo solo con algunos gastos menores mientras yo cubría la mayoría de los costos. El jueves en la mañana, en lugar de irme directo al taller después del desayuno, manejé hasta el banco Wells Fargo donde trabajaba Ricardo. Pero no fui a visitarlo. Fui a hablar con la licenciada Mónica Vázquez, la gerente de cuentas que había manejado mis finanzas personales durante los últimos 8 años. Buenos días, don Esteban. ¿Cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Quiero revisar todas mis cuentas, licenciada. Todas. Y quiero saber exactamente qué opciones tengo para hacer algunos cambios. Durante la siguiente hora, revisamos mis ahorros, mi cuenta de cheques, mi cuenta de retiro, las inversiones que había hecho con parte del dinero del seguro de vida de Patricia. Los números eran mejores de lo que recordaba. 42 años de trabajo constante, de vivir sin lujos pero sin deudas, de ahorrar cada dólar que podía, habían acumulado una cantidad que me sorprendió a mí mismo. ¿Está pensando en hacer alguna inversión grande, don Esteban?, me preguntó la licenciada Vázquez. Tal vez. Todavía no estoy seguro, pero sí estaba seguro. Por primera vez en semanas, sabía exactamente qué necesitaba hacer. El viernes por la tarde, después del trabajo, fui a visitar a mi compadre Aurelio al taller donde había empezado mi carrera hace tantos años. Aurelio tenía 71 años, ya estaba retirado, pero seguía yendo al taller 3 veces por semana para supervisar a sus 2 hijos que ahora manejaban el negocio. ¿Cómo estás, compadre?, me preguntó, dándome el abrazo fuerte de siempre. Se te ve preocupado. Tengo una pregunta que hacerte, Aurelio, una pregunta importante. Nos sentamos en las mismas sillas de plástico donde habíamos tomado cerveza después del trabajo durante décadas, y le conté todo. La fiesta donde me escondieron, el documento que había encontrado, los planes que estaban haciendo para mí, casa sin incluirme. Todo. Aurelio me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con esa cara seria que ponía cuando estaba procesando un problema complicado. ¿Y qué piensas hacer, compadre? Esa es mi pregunta para ti. ¿Qué haría un hombre en mi situación? Aurelio se quedó callado durante varios minutos, viendo hacia el taller donde habíamos trabajado juntos durante tantos años. Mira, Esteban, me dijo finalmente. Yo crié 4 hijos. Y algo que aprendí es que a veces tienes que enseñarles que el respeto no se hereda, se gana y se mantiene. ¿Cómo? Recordándoles que el papá que están despreciando es el mismo papá que construyó todo lo que ellos tienen. Esa noche, cuando llegué a casa, Ricardo y Melissa estaban en la sala viendo una película en la televisión que yo había comprado el año pasado. Comían palomitas en los sillones que yo había pagado, en la casa que yo había mantenido durante más de 2 décadas. «Hola, papá», me dijeron los dos, sin voltear a verme. «Hola», les respondí, y me fui directo a mi cuarto. Pero esta vez no me fui a dormir confundido ni triste. Me fui a planear. El lunes por la mañana, después de que Ricardo y Melissa se fueron a trabajar, hice la primera llamada que iba a cambiar todo. Oficina del licenciado Torres, buenos días. Buenos días.
Necesito hacer una cita con el licenciado para revisar unos documentos legales. El licenciado Raúl Torres había sido el abogado que me ayudó con el papeleo cuando Patricia se murió. Un hombre serio, de mi edad, que entendía el valor del trabajo honesto porque él también había empezado desde abajo. La cita quedó para el miércoles a las 2 de la tarde. El martes fui al banco otra vez, pero esta vez no a ver a la licenciada Vázquez. Fui al departamento de bienes raíces, donde una señora muy amable llamada Gloria me explicó todas las opciones que tenía para manejar mi propiedad. ¿Está pensando en vender, don Esteban? No exactamente, pero quiero entender todas mis opciones legales como propietario. Durante una hora, Gloria me explicó sobre contratos de renta, acuerdos de comodato, desalojos por causa justificada y algo muy interesante llamado terminación de contrato de vivienda familiar. ¿Qué significa eso? Significa que si usted ha permitido que familiares vivan en su propiedad sin un contrato formal de renta, usted puede terminar esa situación con un aviso de 30 días. 30 días. ¿Y si ellos no quieren irse? Si no hay contrato de renta y no están pagando, legalmente son considerados huéspedes. Como propietario, usted tiene derecho a pedirles que se vayan. Huéspedes. Durante 4 años había pensado que estábamos viviendo como familia, pero legalmente, Ricardo y Melissa eran solo huéspedes en mi casa. El miércoles en la tarde, en la oficina del licenciado Torres, puse todas las cartas sobre la mesa. Licenciado, necesito que me explique cuáles son mis derechos como padre y como propietario de mi casa. Le conté todo. El documento del banco, las presiones para que me mudara a una casa para viejitos, los planes que estaban haciendo para remodelar mi propiedad sin consultarme. El licenciado Torres me escuchó tomando notas en un cuaderno amarillo, haciendo preguntas específicas sobre fechas, sobre quién pagaba qué, sobre si había algún acuerdo por escrito. Don Esteban, me dijo cuando terminé de contarle todo. Legalmente, usted está en una posición muy fuerte. Es su casa. Usted paga todos los gastos principales. Y no existe ningún contrato que les dé derechos de vivienda permanente a su hijo y su nuera. ¿Qué opciones tengo? Varias. Puede establecer un contrato de renta formal. Puede pedirles que contribuyan más a los gastos. O puede ejercer su derecho como propietario y pedirles que busquen vivienda independiente. ¿Y si no quieren irse? Con el aviso legal apropiado, puede iniciar un proceso de desalojo. Pero espero que no llegue a eso. Yo también esperaba que no llegara a eso. El jueves por la noche durante la cena, Ricardo me dio la oportunidad perfecta para poner en marcha mi plan. Papá, el licenciado Patterson me preguntó si ya habías considerado mudarte a una de esas residencias que te mostramos. Dice que conoce una muy buena en Scottsdale, con servicios médicos incluidos. ¿Ah, sí? ¿Y qué le dijiste? Le dije que todavía lo estábamos discutiendo en familia. En familia. Como si fuera una decisión que se tomaba por votación, no. Una decisión sobre mi propia vida en mi propia casa. ¿Y por qué el licenciado Patterson tiene tanto interés en dónde vivo yo? Ricardo se quedó callado por unos segundos, intercambiando esa mirada cómplice con Melissa que ya me tenía harto. Es que, bueno, papá, ya sabes que mi puesto requiere cierta imagen. ¿Imagen? Sí. Los gerentes del banco tenemos que proyectar éxito, estabilidad y vivir con... Bueno, ya sabes. No sé. Dime. Vivir con padres puede dar la impresión de que no somos financieramente independientes. Financieramente independientes. Mi hijo, que había vivido gratis en mi casa durante 4 años, que había usado mis ahorros para su educación, que manejaba un carro que yo lo ayudé a comprar, me estaba hablando de independencia financiera. Entiendo, le dije, manteniéndome completamente calmado. Es importante proyectar la imagen correcta. Exacto, papá. Sabía que ibas a entender. Claro que entiendo, mijo. Entiendo perfectamente. Y sí entendía. Entendía que había llegado el momento de enseñarles lo que significaba la verdadera independencia financiera. El viernes en la mañana, antes de irme al taller, dejé sobre la mesa de la cocina 3 sobres blancos. Uno dirigido a Ricardo,
otro a Melissa, y el tercero marcado simplemente «Copia para mis archivos». Adentro de cada sobre había una carta que había escrito la noche anterior, después de pensarlo muy cuidadosamente. Estimado Ricardo y Melissa, después de mucha reflexión, he decidido ayudarlos a lograr la independencia financiera que necesitan para el éxito profesional de Ricardo. Efectivo el 1 de diciembre. Esta propiedad será utilizada exclusivamente por el propietario, yo, para mis propios fines de vivienda. Tienen 30 días para encontrar acomodaciones que reflejen mejor su nuevo estatus profesional. Los documentos legales correspondientes están siendo preparados por mi abogado. Con cariño y respeto, Esteban Herrera, propietario. Cuando regresé del trabajo esa tarde, los dos estaban sentados en la sala con mis cartas en las manos y caras que no les había visto nunca. Era hora de tener la conversación que había estado evitando durante semanas. Pero esta vez, yo tenía todas las cartas en mi favor. Cuando entré a la sala esa tarde del viernes, Ricardo y Melissa estaban sentados en el sofá con mis cartas en las manos, pero sus caras ya no eran las de los ejecutivos seguros que habían estado actuando durante las últimas semanas. Eran las caras de dos personas que acababan de darse cuenta de que habían calculado mal. «Papá», me dijo Ricardo, levantándose con la carta todavía en la mano, «necesitamos hablar». «Claro, mijo. Hablemos». Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había visto televisión con Patricia durante tantos años, y los miré a los dos con la calma que te da saber que tienes razón. «¿Qué significa esto?», me preguntó Melissa, agitando la carta como si fuera una multa de tránsito. «Significa exactamente lo que dice, que tienen 30 días para mudarse». «Pero papá», dijo Ricardo, «esta es nuestra casa también. Hemos vivido aquí durante 4 años». «No, mijo, esta es mi casa. Ustedes han vivido aquí durante 4 años como invitados. Invitados que ya no quieren que se note que están viviendo con el dueño». Ricardo se quedó callado, pero Melissa se paró del sofá con esa cara de indignación que pone la gente cuando la descubren en algo. «Esteban, esto es ridículo. No puedes echarnos así nada más. Somos familia». «¿Familia?», le pregunté, sintiendo cómo me subía una tranquilidad que no había sentido en semanas. ¿Como cuando me escondieron en la cocina durante el brindis? ¿O como cuando andaban planeando remodelar mi casa sin preguntarme? ¿O como cuando Ricardo le está diciendo a su jefe que yo soy un obstáculo para su imagen profesional? Los dos se miraron con esa cara de pánico que pone la gente cuando se da cuenta de que los cacharon. «¿Cómo sabes eso?», murmuró Ricardo. «Porque encontré el documento del banco, mijo. Ese donde dice que los ejecutivos no deben vivir con dependientes familiares de edad avanzada que puedan complicar su imagen profesional». El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar el aire acondicionado prendiéndose en el cuarto de al lado. «Papá, yo no escribí ese documento», dijo Ricardo finalmente, con una voz que parecía de niño regañado. «No, pero lo seguiste, al pie de la letra. Me convertiste en tu vergüenza para impresionar a tu jefe». «No es eso, papá. Es solo que ¿qué? Que el hombre que trabajó 60 horas por semana para pagarte la universidad ahora es demasiado corriente para tu nuevo estatus. Que el papá que te enseñó el valor del trabajo honesto ahora es un estorbo para tus cenas elegantes». Melissa trató de intervenir. «Esteban, creo que estás exagerando». «¿Exagerando?», la interrumpí, levantándome de mi sillón. «Melissa, tú me dijiste hace 4 años que esta era nuestra casa, que íbamos a cuidarnos entre todos. ¿Era mentira? No era mentira, pero las cosas cambian. Sí, cambian. Y ahora que Ricardo es gerente del banco, de repente yo soy el problema que hay que resolver. ¿Verdad?». Ricardo se acercó a mí con esa cara de arrepentimiento que ponía cuando era niño y rompía algo. «Papá, no quería que te sintieras así. Solo estamos tratando de adaptarnos a las nuevas responsabilidades. ¿Y adaptarse significa esconder al papá como si fuera algo de lo que avergonzarse? No es eso. Entonces, ¿qué es, Ricardo? Explícame. ¿Cómo el hombre que sacrificó todo por ti de repente se convirtió en alguien que estorba?» Los dos se quedaron callados,
porque no había explicación que pudiera justificar lo que habían hecho. ¿Saben qué es lo que más me duele?, les dije, sintiendo cómo la voz se me quebró un poquito. No es que me hayan tratado mal, es que ustedes creyeron que yo no me iba a dar cuenta, que iba a aceptar ser tratado como empleado doméstico. En mi propia casa. Papá, nosotros nunca... Sí lo hicieron, mijo. Me convirtieron en el secreto sucio que había que esconder cuando llegara la gente importante. Ricardo se sentó otra vez en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres que hagamos, papá? Quiero que se vayan. Quiero que busquen su casa elegante en Scottsdale. Su vida sofisticada sin el papá mecánico que los avergüenza. Quiero que sean realmente independientes, como tanto presumen. ¿Y si no nos queremos ir?, preguntó Melissa con una voz que trataba de sonar desafiante, pero salía temblorosa. Saqué de mi bolsillo los papeles que había recogido en la oficina del licenciado Torres esa mañana. Entonces van a tener que explicarle a un juez por qué se niegan a salir de una propiedad que no es suya, donde no pagan renta, y donde han estado viviendo por la generosidad de alguien a quien ahora consideran una vergüenza. Los dos leyeron los papeles en silencio. Documentos legales que establecían claramente mis derechos como propietario, las fechas del aviso de desalojo y las consecuencias legales si no cumplían. «No puede ser», murmuró Melissa. «Sí puede ser. Y va a ser». Ricardo me miró con unos ojos que no había visto desde que era niño y me pedía perdón por alguna travesura. «Papá, podemos arreglar esto. Podemos hablar». «Ya hablamos, mijo. Durante 4 años hablamos. Y yo creí que éramos familia. Pero ustedes me enseñaron que para ustedes yo solo era el viejo que estorbaba sus planes. No es cierto». «Sí es cierto. Y ahora van a aprender lo que cuesta la verdadera independencia». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí como bebé. Porque, finalmente había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta: el respeto por mí mismo. Los siguientes días fueron como una telenovela que no quería ver, pero no podía apagar. Ricardo y Melissa pasaron del shock inicial a la negociación desesperada, y finalmente a algo que nunca pensé que vería en mi propia casa: verdadero pánico. El sábado por la mañana, Ricardo se levantó temprano y se sentó conmigo en la mesa de la cocina con una taza de café y esa cara de niño perdido que ponía cuando tenía problemas en la escuela. «Papá, he estado pensando toda la noche. Tal vez podríamos llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo, mijo?» «Podríamos pagar renta, una renta justa, y yo hablaría con el licenciado Patterson para explicarle que... ¿Que decidiste no seguir sus consejos sobre deshacerte del papá estorboso?» «No es eso, papá». «¿Entonces qué es?» Ricardo se quedó callado, moviendo su café con una cucharita como si fuera la cosa más fascinante del mundo. «El problema, mijo, no es el dinero. El problema es el respeto, y el respeto no se puede pagar con renta». El domingo, Melissa intentó una estrategia diferente. Se acercó a mí mientras yo regaba las plantas del patio, con esa voz dulce que usaba cuando quería pedirme favores. «Esteban, creo que hubo un malentendido. Nosotros nunca quisimos hacerte sentir mal». «¿Malentendido?» «Sí. Tal vez no nos explicamos bien. Lo de la cena, lo del brindis, todo eso. Era solo por los nervios de Ricardo. Ya sabes cómo se pone cuando está estresado». «Melissa, encontré el documento del banco. Leí las recomendaciones. Sobre los dependientes familiares de edad avanzada. No fue malentendido, fue plan». La cara se le cambió completamente, de dulce a defensiva en menos de 2 segundos. «Bueno, ¿y qué querías que hiciéramos? ¿Que Ricardo perdiera su ascenso por no seguir las recomendaciones? Quería que me defendieran, que dijeran: mi papá es parte de mi éxito, no mi vergüenza. Pero es que no entiendes cómo funciona el mundo corporativo». «No, Melissa. El que no entiende eres tú. No entiendes que el mundo corporativo que tanto te impresiona existe porque hombres como yo trabajamos para que hombres como Ricardo pudieran llegar ahí». El lunes por la mañana, cuando regresé del taller, encontré a Ricardo en la sala hablando por teléfono con alguien, muy agitado. «No, mamá, no es así». «Sí, ya sé, pero él no entiende».
No podemos mudarnos contigo a Tucson. Melissa no puede dejar su trabajo. Sí, mamá. Ya sé que tú me dijiste que esto iba a pasar. Mi comadre Rosa, la mamá de Melissa, que vivía en Tucson. Una señora de 72 años que desde el principio me había dicho que su hija era demasiado ambiciosa para su propio bien. Cuando Ricardo colgó, se quedó ahí sentado con la cara entre las manos. ¿Problemas para encontrar casa? Le pregunté. Papá, no encontramos nada que podamos pagar. Las casas en Scottsdale que quiere el banco cuestan $4,000 de renta al mes. Con mi nuevo sueldo no nos alcanza. ¿Y las casas más baratas? Están en el mismo tipo de barrios donde vivimos ahora. El licenciado Patterson dice que no mejora nuestra imagen. Me senté en el sofá junto a él, viendo cómo mi hijo de 34 años se enfrentaba por primera vez en su vida adulta a las consecuencias de sus decisiones. Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, papá. ¿Qué es más importante para ti? ¿Impresionar al licenciado Patterson o mantener a tu familia unida? Se quedó callado durante varios minutos, con esa cara de conflicto interno que me partía el corazón. Pensé que podía tener las dos cosas, me dijo finalmente. ¿A costa de qué? A costa tuya. Fue la primera vez en semanas que escuché algo parecido a una disculpa sincera de su boca. Y ahora que sabes que no puedes tener las dos cosas, ¿qué vas a elegir? El martes por la noche, los dos se sentaron conmigo en la sala, para lo que obviamente iba a ser su última propuesta desesperada. Papá, dijo Ricardo, hemos estado pensando y queremos proponerte algo. Los escucho. ¿Qué te parecería si nos quedamos aquí, pero hacemos algunos cambios? Podríamos remodelar la casa para que tengas tu propia sección, como un apartamento. Independiente. Podrías tener tu entrada separada, tu cocina pequeña, para que cuando vengan tus jefes puedan pretender que vives solo. No es eso. Sí es eso, mijo. Quieren convertirme en el inquilino invisible de mi propia casa. Melissa intentó intervenir. Esteban, solo estamos tratando de encontrar una solución que funcione para todos. La solución que funciona para todos es que ustedes aprendan a vivir independientemente, como adultos. Pero papá, dijo Ricardo con una voz que empezaba a sonar desesperada. Somos familia. Las familias se apoyan, no se abandonan. Exacto, mijo. Las familias se apoyan, no se avergüenzan unas de otras. Esa noche, 17 días después de haberles dado el aviso, Ricardo tocó la puerta de mi cuarto a las 11 de la noche. Papá, ¿puedo pasar? Pasa, mijo. Se sentó en la orilla de mi cama, como hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Papá, yo creo que me equivoqué. ¿En qué te equivocaste? En todo. En escuchar al licenciado Patterson. En tratarte como si fueras un problema. En olvidar quién me ayudó a llegar donde estoy. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No sé, papá. Honestamente no sé. Por primera vez desde que había encontrado ese documento del banco, sentí que mi hijo estaba siendo completamente honesto conmigo. Mijo, te voy a decir algo, y quiero que lo pienses bien. Un hombre que no puede defender a su familia, no merece el éxito que esa familia le ayudó a conseguir. Se quedó callado durante varios minutos, y después me dio un abrazo como no me había dado en años. Te amo, papá, y lamento haberte lastimado. Yo también te amo, mijo. Y lamento que hayas tenido que aprender esta lección de esta manera. Pero algunos errores solo se pueden corregir cuando duelen lo suficiente. El 28 de noviembre, 2 días antes de que se cumpliera el plazo de 30 días, Ricardo y Melissa se mudaron a un apartamento de 2 recámaras en Glendale, a 15 minutos de mi casa. No era Scottsdale, no impresionaría al licenciado Patterson, pero era lo que podían pagar con dignidad. El día de la mudanza, mientras cargábamos sus muebles en el camión que habían rentado, Ricardo me dijo algo que me quedó grabado en el alma. Papá, el lunes voy a tener una conversación con el licenciado Patterson. ¿Sobre qué, mijo? Sobre el tipo de gerente que quiero ser, y sobre el tipo de hombre que no quiero dejar de ser. No le pregunté qué le iba a decir exactamente,
Algunos valores se tienen que defender solos, sin que el papá esté ahí para ayudar. 3 semanas después, Ricardo llegó a mi casa un viernes, por la noche con una botella de tequila, y esa sonrisa tímida que ponía cuando tenía noticias importantes. ¿Qué celebramos?, le pregunté. Que el licenciado Patterson ya no es mi jefe. ¿Te corrieron? No, papá. Pedí mi transferencia a otra sucursal, una donde el gerente regional entiende que la lealtad familiar es parte del éxito profesional, no un obstáculo. Nos sentamos en el patio donde 3 meses antes me habían escondido durante su celebración, y nos tomamos ese tequila mientras me contaba cómo había sido esa conversación. Le dije que agradecía sus consejos, pero que había decidido que un ascenso que requería avergonzarse de la familia no era el tipo de éxito que yo quería. ¿Y qué te dijo? Que lo pensara bien, que esas oportunidades no se presentan 2 veces. ¿Y? Le dije que mi papá me había enseñado que hay cosas que no se venden, ni siquiera por un puesto mejor. Mientras tomábamos nuestro tequila bajó, las mismas luces navideñas que yo había colgado para su fiesta. Ricardo me hizo una pregunta que me llegó al corazón. Papá, ¿crees que algún día me puedas perdonar? Ya te perdoné, mijo. Pero lo importante no es que yo te perdone. Lo importante es que tú aprendiste algo que no se enseña en ninguna universidad. ¿Qué cosa? Que el respeto no se hereda, se gana. Y se mantiene defendiendo a quienes nos ayudaron a llegar donde estamos. La relación entre nosotros, nunca, volvió a ser exactamente igual que antes. Algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices que nos recuerdan lo que casi perdimos. Pero tal vez eso es bueno. Tal vez esas cicatrices nos mantienen vigilantes para que no volvamos a cometer los mismos errores. Ricardo y Melissa me visitan todos los domingos para almorzar. A veces traen a sus amigos del trabajo. Y cuando lo hacen, Ricardo siempre me presenta de la misma manera. Este es mi papá, Esteban, el hombre más trabajador que conozco, y la razón por la que yo llegué donde estoy. Ya no me esconden en la cocina. Ya no soy el secreto vergonzoso que hay que ocultar cuando llega la gente importante. Hace un mes, Melissa me trajo una carta que había escrito pero nunca me había dado. Esteban, quiero pedirte perdón. No solo por lo que pasó, sino por haber olvidado que el respeto no se negocia, ni siquiera por un sueldo mejor. Gracias por enseñarnos que la dignidad vale más que cualquier ascenso. Ahora, cuando me levanto cada mañana a las 5:15, para ir al taller, no lo hago sintiéndome como estorbo en mi propia vida. Lo hago con la tranquilidad de saber que un hombre puede perder muchas cosas, pero si mantiene su dignidad, nunca pierde lo más importante: el respeto por sí mismo. Mi casa sigue siendo mi casa. Mi trabajo sigue siendo mi trabajo. Mis manos siguen estando grasosas al final del día. Pero ahora mi hijo entiende que esas manos grasosas construyeron todo lo que él tiene, incluyendo la oportunidad de elegir entre el éxito fácil y el éxito con honor. Y eligió bien. A veces los hijos necesitan perder a su papá temporalmente, para recordar por qué lo necesitan permanentemente. Y a veces los papás necesitan defenderse de sus propios hijos, para enseñarles lo que realmente significa ser familia. La dignidad no se hereda, se enseña, y se enseña mejor con el ejemplo que con palabras, porque al final del día, cuando un hombre se mira en el espejo, lo único que importa es poder verse a los ojos sin vergüenza. Y yo puedo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías defendido tu dignidad o habrías aceptado ser escondido por mantener la paz familiar? Dime de qué ciudad me estás escuchando y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el respeto no se mendiga, se gana y se defiende. Dale like si crees que hice lo correcto y suscríbete para más historias de dignidad recuperada, porque todos merecemos ser tratados con respeto, especialmente por aquellos que más amamos.